estemos solos. Riámonos del tiempo y de todo lo demás. Siempre hay una nueva oportunidad. Siempre hay una nueva oportunidad. Nada sigue igual. Estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Argentina. Buenas noches, España. ¿Cómo estás, Solé? Muy bien, ¿vos, Fede? Bien, excelente. Hoy va a ser un programa muy lindo, lleno de emociones, de mucha charla entre amigos. Acá ansioso por este día. Hoy nos invade la ansiedad. Sí. Hoy sí, hoy con Y todas... creo que sin mucho preámbulo vamos a tratar de comunicarnos enseguida Sí, con nuestros sí. invitados, así aprovechamos todo el tiempo sí, lo más que tengamos. podemos. Sí. Así que bueno, desde España vamos a estar con Nuria Castellano y Eduardo Serrano, que bueno, Dos invitados de lujo de hoy. lujo, total. Cruzamos el charco, cruzamos el charco. ¿Te Hoy, parece? ¿qué te parece? Ah, increíble. La verdad que no lo puedo creer. Mirá. Ahí estamos, mirá, ahí Ahí lo estamos estamos. viendo. Hola, buenas noches desde España. Hola, ¿cómo va? Ahí desde Barcelona. Exacto. Bueno, en principio quisiéramos que se presenten ustedes, cómo les va, nada, el espacio de ustedes y que digan quiénes son, de dónde son, qué es lo que hacen. Pues buenas noches a todos. Un placer, Sole, un placer, Federico, conoceros y tener esta primera charla. Yo soy Eduardo Serrano, soy médico, soy licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Tengo una especialidad quirúrgica, que es la cirugía oral y maxilofacial. Pero yo ahora también soy el responsable médico de Inaurrenashe, que ya hablaremos de ello, que ya conocéis un poquito vosotros, y soy el responsable médico y me dedico a la medicina humanista, es decir, a la medicina de ver en global a la persona en todos sus aspectos y sobre todo algo que carece mucho hoy en día, y perdonad esta crítica que ya la meto, a la medicina humana, porque falta mucha humanidad muchas veces en la medicina. Totalmente. Buenas noches, Sole. Estoy encantada de que nos hayáis invitado. Tenía muchísimas ganas de conoceros, así hablando en directo. Y bueno, soy Nuria Castellano, soy muchas cosas, soy mujer, soy madre, soy profesional, terapeuta humanista gestal y corporal. Y soy todo y no soy nada, como todos. Es un montón, es un montón. Es más, te digo, menos mal que se presentaron ustedes porque con esas especialidades no sé si lo hubiésemos podido decir. Y yo creo Pero que... por Se nos Dios, hubiese complicado. con esta presentación, ¿qué hago yo con la mía? Claro. Si me permites, Fede, quería daros las gracias por este programa que estáis haciendo, que el otro día me gustó mucho entender que síndrome H venía porque la H es una letra que existe pero no tiene sonido. Y eso es lo que hacéis vosotros, ¿no? Y me recordó mucho una frase que leí una vez de Martin Luther King que decía, empezamos a morir cuando silenciamos aquello que es importante en nosotros, ¿no? Y eso es lo que estáis haciendo vosotros como dos aves fénix de una manera tan bonita, porque el silencio precisamente es lo que nos ahoga, ¿no? Y la expresión es lo que nos sana. Entonces, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí ante quien nos oiga y sobre todo con dos personas tan renacidas como vosotras. No, Exactamente. por favor, lo agradecidos somos nosotros. Y sí, la verdad que quisimos darle a este programa eso de poder expresarnos, de poder hablar lo que callamos realmente, que bueno, lo vivimos los dos con nuestras experiencias. También, Nuria, me conoces y sabes por lo que he pasado y mucha gente lo sabe. Y realmente el callar, el no hablar, el no gestionar mis emociones me llevó a mucho de eso. Así que bueno, es
un poco compartir nuestras historias y bueno, darle la posibilidad a la gente de que escuchándonos y escuchando a profesionales como ustedes y que bueno, puedan entender que, bueno, son todos somos nuestro proyecto principal y que de ahí en adelante, de ahí poder transformarnos y hacer de la vida una vida resignificada para poder sanar nuestros duelos y vivir mejor. Por Sí, supuesto. ¿sabes Por- qué? Ahora que Nuria comentaba lo del ave fénix, em, es parte del logo de la fundación que ellos tienen y a mí el ave fénix es algo que yo me sentí representada siempre y durante muchísimos años, ahora en mi descripción de Instagram tengo que soy coach ontológica, que tenemos el programa, eh, pero siempre tuve puesto en mi descripción que era madre y ave fénix. Siempre me identifiqué así porque justamente las veces que uno ha renacido, que ha resurgido de las cenizas, eh, es impresionante y creo que es lo que nos trae hoy acá y, y desde el lugar que nos comunicamos y lo que tratamos de transmitir, porque todos somos un poco ave fénix y quizás muchos no se dan cuenta o no toman conciencia de que adentro está esa capacidad de resurgir de las cenizas, que a veces son cenizas que nosotros mismos nos creamos, porque muchas veces es uno mismo el que las crea y uno mismo es el que tiene la capacidad y la fuerza para salir de ahí. A veces pidiendo ayuda, que es lo que también siempre remarcamos, el valor de poder pedir ayuda. Por supuesto que sí. Sí. Bueno, hoy nos une también la efeméride de hoy, que es el Día Mundial para la investigación contra el cáncer. Y bueno, en este caso, Nuria, creadora del libro Claudia tiene la llave, queríamos que nos cuentes un poco del libro, del cuento. A ver, He traído aquí mi cuento. Bueno, pues, a ver, os explico un poquito de dónde surgió este cuento, ¿no? A ver, ¿cómo ahí se ve, empiezo? se ve. Hace unos años, voy a empezar voy a ir directamente al grano. Hace unos años yo ya me había formado como terapeuta gestal y corporal, que es una vertiente de una psicoterapia humanista. Bueno, voy a empezar desde el principio. Yo estudié dirección hotelera y turismo, ¿vale? Y después de dirección hotelera hice una oposición, tenía un trabajo de alta exigencia como funcionaria. Entonces pasé por una crisis hace unos 20 años más o menos y me formé como terapeuta Gestalt porque empecé a estudiar psicología y cuando llevaba unos años estudiando psicología vi que ahí no encontraba exactamente lo que yo quería, ¿no? Que era un poco como curarme de esa sensación de estrés que estaba viviendo. Entonces, en la carrera oí hablar de la psicoterapia Gestalt y me pareció muy interesante. Y justamente pasó por delante mío un amigo que me dijo, he visto un taller de terapia Gestalt, ¿qué tal si vamos? Y bueno, fui y me enamoré de esa experiencia tan vivencial en la que empecé a sentir quién era yo. Entonces, en todo este proceso, yo estaba estudiando, había acabado mi formación como terapeuta Gestalt y estaba haciendo un posgrado en terapia corporal, me divorcié. Esto es bastante común, supongo que esto como coach también estabas acostumbrada. Cuando uno empieza a hacer crecimiento personal, muchas veces la situación cambia, ¿no? Uno es el que empezó con el compromiso inicial y entonces a veces las dos personas no estamos en el mismo contexto o en la misma situación y me divorcié. Justo en ese momento que acababa de divorciarme, quería poner en contexto, yo era madre de 2 hijas y una de mis hijas empezó con unos dolores, empezamos una búsqueda de hospital, intentando ver qué sucedía y llegamos a un hospital muy conocido que es Sant Joan de Déu, conocido internacionalmente por una creación nueva que es el Pediatric Cancer Center.
fuimos a parar allá. En ese momento no había el departamento de cáncer todavía, un hospital normal. Fui de urgencias con mi niña y mi niña perder movilidad en el tren inferior. Entonces, nos dieron el diagnóstico de que se había quedado parapléjica y que no volvería a caminar. Y nadie nos explicó de dónde venía esa situación ni nada, ¿no? Claro, imaginaos la situación que te acabas de divorciar, eres terapeuta, tenía otro trabajo también como funcionaria, tenía mucha formación en muchos ámbitos, pero ahí no eres nada, por eso te decía no soy nada, ¿no? Cuando uno se enfrenta al dolor de un ser amado y no puede rescatarlo y entra en la incertidumbre, que es lo más difícil de manejar para el ser humano, de repente uno no es nada. Tenía un bebé de 3 añitos, había dejado de caminar y nadie sabía por qué. Entonces entramos ahí en una batalla hasta descubrir qué era y finalmente nos dieron la noticia de que tenía cáncer. Y el cáncer infantil, el cáncer que ella tenía concretamente, es un cáncer con una incidencia de 1, máximo 2, entre 1.000.000 niños y preadolescentes. Es un cáncer de crecimiento, no es un cáncer como luego se explica. De envejecimiento, como la mayoría de ellos, de los adultos. El de niños es diferente, es un cáncer de crecimiento donde las células se están multiplicando, el sistema inmune se está formando y claro, el impacto fue, ¿no? O sea, de repente la vida se te para y tu bebé ya no va a caminar más, ¿no? Y ahí se me desmontó todo, se me desmontó todo. Bueno, entramos en un proceso de médicos, de pruebas y nos ofrecieron la posibilidad de entrar en un ensayo clínico gracias a la investigación, ¿no? Es un cáncer de alto riesgo el que ella tuvo y entonces nos ofrecieron esta posibilidad. Y claro, nos acogimos a todo. Yo probé cualquier madre que conozco, tú decías, soy madre y soy ave fénix. Yo pienso que si eres madre ya eres ave fénix, porque no he conocido, bueno, alguna, pero no he conocido ninguna madre que no renazca una y otra vez para cuidar a sus hijos, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Y su padre también. Lo que hicimos es acceder a este ensayo, investigar, probarlo todo y realmente lo que nos dio más seguridad, más fiabilidad y más confianza fue este ensayo. No voy a negar que miré todo, desde chamanismo, santería, medicinas alternativas, todo. Pero os aseguro que una cosa es cuando se trata de uno mismo y otra es cuando se trata de un ser querido. Y ahí fui a lo que me daba garantías, ¿no? Y fue el ensayo clínico y la investigación. Entonces ahí sí que entramos al Pediatric Cancer Center que se estaba creando y mi hija recuperó la movilidad un tiempo y gracias a Dios, gracias a la investigación, mi hija pues está perfectamente a día de hoy. Y este proceso fue muy duro, fue un proceso largo y yo solo puedo hablar cosas buenas de la investigación porque he visto en directo lo duro que es esta enfermedad, el cáncer en niños pequeños que son amor y sonríen y ves todo el proceso porque el tratamiento, por desgracia, claro, al ser considerado por una enfermedad rara, las ayudas que hay a nivel estatal van para las enfermedades de mayor incidencia. Entonces, el cáncer de adulto tiene mayor incidencia, a pesar de tener poco dinero, es mayor incidencia que de niños. Es decir, la desigualdad es muy elevada. Entonces, los niños, la investigación del cáncer en niños sobrevive gracias sobre todo a las ayudas, a la generosidad de tanta gente, a las donaciones, a los padres de niños que no han salido adelante, etc. Y en todo este proceso que yo viví, supongo, Fede, que estarás de acuerdo conmigo, hay como un caos emocional que por mucha formación que tú tengas, eres un ser humano sobreviviendo como puedes ante un dolor. Daniel Goldman decía, ¿no? Ante el dolor, sin inteligencia emocional, solo puedes morir o huir, ¿no? Huir serían las adicciones, sería todo aquello que nos distrae de la realidad. Y morir es cuando el dolor te arrastra. Entonces, los recursos
Y ahí es donde vi lo importante que todo lo que yo me había formado es lo que te salva. Es que realmente que Y si no tenés herramientas, no se puede, no se puede ante tanto dolor, tanto sufrimiento, esa vulnerabilidad que te lleva a lo peor, a destruirte, a desgarrarte, no, es imposible. Así que sí, sin ese conocimiento emocional no se puede salir adelante. No, 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 no. La gestión emocional es fundamental y es una de las claves, porque cuando no podés gestionar las emociones, como decías vos, Nuria, recién, uno se agarra en ese desgarro se agarra de lo que sea, eh, las adicciones, el, el intento de terminar con la vida de uno mismo, el querer desaparecer, el querer apagarse uno mismo para no estar en esa realidad, pues no sabe qué hacer con eso que le está pasando. aparte ver todo en contra, todo un panorama en contra de lo que te va pasando en medio, en todo ese proceso, es que parece que realmente es todo un tsunami atrás del otro. Es Claro, realmente terrible. uno no ve, hay un momento en el que uno no ve una salida posible o una mejora posible. Es como que se hace una ceguera y parece que no hay un mañana. Encima pasa esto, ¿no? Que por ahí, como le pasó en el caso de Nuria, que es una enfermedad rara para su hija pequeña, acá pasa lo mismo en este país. Hay poca inversión en lo que es salud, ya de por sí hay poca inversión. Encima, en este tipo de enfermedades, cuando hay una enfermedad que no es del todo típica, menos inversión. También pasa claro, eso. Hoy bueno, a nivel país estamos viviendo una situación en donde, sobre todo las enfermedades, la discapacidad, este tipo de enfermedades, bueno, nosotros tenemos un hospital muy importante que es el Garrahan, acá, que es un hospital escuela, que bueno, atienden a los chicos que tienen cáncer y demás, y que la verdad que se están apartando de los profesionales porque no hay inversión, y eso es una pena terrible, te da mucha lástima porque es tan importante, tan reconocido y que los profesionales están dejando de asistir, porque no hay inversión posible, no hay insumos, no se les paga bien a los profesionales, entonces, y por ende, imagínate, investigación cero. Así que eh, sí, es importantísimo, como en el caso de ustedes, o los papás que han pasado por eso, que aporten, que donen, que estén al tanto, pero bueno, por ahí no es suficiente, la mayoría de las veces no es suficiente sin un Estado detrás. Y bueno, en este caso, tu libro, Nuria, lo que has hecho, el transformar la resiliencia que has tenido y encima ponerlo al provecho de la gente. No spoilees, ¿Eh? no spoilees, porque No, todavía no llego a no, esa parte. no, bueno. Es que bueno, digamos para que siga Dejala que, contando. claro, dejala Sí, que sí, cuente ella. sí. es que yo me arranco y... bueno, pues en todo este proceso, evidentemente, se te van cayendo, se te va desestructurando todo el pensamiento, todo aquello que has formado de cómo deben ser las cosas, ¿no? De repente, las personas que creías que estaban cerca a lo mejor no están, las que creías que nunca iban a estar de repente están, y una persona desconocida en la que nunca te hubieras fijado ni te hubieras acercado de repente viene y te da un abrazo. O sea, es como que todo cambia, ¿no? En ese momento. Y en ese sentir, ¿dónde estoy? Yo solo veía niños que jugaban, niños que jugaban, que se sentían atraídos. Yo soy una me gustan mucho los colorines, siempre llevo muchos colores. Y los niños siempre, cuando me veían, me decían, oh, qué bonito, qué color, el colgante, ¿no? Y me di cuenta que también hay que darle importancia a la estética, no en cuanto a estar guapo o no estar guapo, sino en cuanto a lo que transmite, ¿no? Y cómo el color, no sé, una indumentaria positiva, también te acerca a una persona que está en un tránsito en ese momento, ¿no? Fue como muy bonito observar a los niños, observar a mi hija, cómo en cualquier situación, incluso la más terrible que te puedas imaginar o acercándose a momentos que nunca querrías que llegara un niño, estaba jugando. Y claro, vosotros hablabais del dolor, pero cuando ves a un niño que está al límite de la vida y la muerte y te está llevando hacia la vida,
es tan diferente como cuando te pasa a ti. Tal vez te puedes dejar caer, pero es que un niño no te deja caer. Es como que su energía te arrastra a la vida en cualquier momento. En ese proceso de duelo, porque al final el duelo no se da solo en la muerte, ¿no? El duelo se da en cualquier situación, en un divorcio, en la enfermedad. Y en ese proceso de duelo continuo, ¿no? De que no va a caminar, luego caminó, pero tuvimos que aceptar que no iba a caminar nunca más. En el proceso de no sabemos si va a vivir, en el proceso de... Claro, pasas por diferentes etapas, ¿no? Al principio como que lo niegas, no va a pasar. Luego viene una etapa, puede ser en este orden o no, como de depresión o de rabia, pero hay una etapa que es la negociación, ¿no? Y yo en esa etapa de negociar con el universo, con Dios, qué suerte las personas que son muy creyentes, de verdad, porque es difícil agarrarse a la fe en momentos así, ¿eh? En ese proceso de negociación yo solo decía, si mi hija se salva, todo esto que yo estoy recibiendo, porque yo recibí mucho de mucha gente desconocida por la calle, de que a lo mejor le daba un llavero a mi hija con una virgencita, porque ella estéticamente se le notaba mucho, ¿no? O personas que se ponían a rezar, o personas que te abrazaban sin conocerte, gente que simplemente te veía la situación y tenía esos gestos, claro. Yo en ese proceso de negociación dije, yo si algún día todo esto sale bien, yo le debo al universo este regalo, porque vi muchos niños que no salieron y lucharon muchísimo y no lo lograron. Entonces, yo quería devolver a la vida. Y como nosotros leíamos muchos cuentos, un día en un curso de meditación estaba yo en casa, ya estaba finalizando un posgrado que hice en terapia a través del cuerpo, el arte y el movimiento. Hice como un vaciado, cerré los ojos y simplemente me puse en una escritura automática en la que yo le decía al universo, guíame para comprender, ¿no? Y fue así, fue esa catarsis en el guíame para comprender que salió este cuento tal cual lo escribí en ese momento. Simplemente está traducido al castellano porque yo lo escribí en catalán, porque es mi lengua materna y me surgió en catalán y lo traducí al castellano. Pero no es un cuento arreglado ni para. Es un cuento que surgió del amor, de la esperanza y también del dolor. Y surgió ese cuento y así se quedó y lo guardé en un cajón. Y yo quería devolverle al mundo algo que me había dado la vida, ese regalo que era la salud y la recuperación de mi hija. Y no fue hasta que conocí al doctor Serrano que un día, como quien tiene un secreto, le dije, he escrito un cuento. Digo, pero no se lo digas a nadie. Y me dice, ¿cómo que no se lo diga a nadie? Claro, es para Pero ese compartir. cuento, claro, me dice, pero ese Claro. cuento, digo, mi sueño es que este cuento, yo no quiero nada, yo solo quiero que los beneficios íntegramente sean para la investigación del cáncer infantil. Pero como un síndrome del impostor, no uno piensa, claro, es mi vivencia, ¿no? En forma de metáforas, en forma de, pero es mi vivencia, ¿a quién puede llegar esto, ¿no? Y entonces él fue el que me dijo, no, tienes que darle luz. Y así un poco empujándome. No, empujando o simplemente creí que, es que cualquier vivencia que tengamos, cualquiera de nosotros, debe ser contada, Claro. debe ser compartida, porque algunos la entenderán, otros no la entenderán, pero algunos les ayudará muchísimo. Es Entonces, que es importante cómo impacta, Eduardo, ¿o no? Cómo impacta en el otro al leer el claro, libro. claro, pero cada uno somos hijos de un padre y de una madre. Entonces quiere decir que el impacto que recibas de cualquier cosa a una persona será de una manera, a otra persona será de otra, pero yo siempre he dicho que aunque haya un 0,0001% es igual que le llegue cualquier historia vivencial, ya sirve esa historia, ¿vale? Totalmente. No hace falta llegar al 100%, porque al 100% jamás se llega. Entonces yo le dije, adelante. Y claro, Nuria es una mujer extraordinaria que a veces le cuesta, pero tú dices adelante y ella, pues valiente, levanta la cabeza y adelante. Y así hicimos. Bueno, hay una cosa que no sé si compartís conmigo. Mira, yo en los últimos 9 años he trabajado yo soy funcionaria, como os comentaba, además, he trabajado en la atención a víctimas de violencia y abusos sexuales. Y algo que he visto muy común es la culpa. O sea, como algo de lo que tú no eres responsable, acabas viviendo con una sensación de culpa, ¿no? Y cuando eres madre
y tu hijo sufre o tu hija sufre por algún motivo inexplicable, no sé si viene de una idea religión judio-cristiana, no lo sé, pero la culpa como si hubiera hecho algo mal y las personas que nos oyen, si hay alguien que ha tenido hijos o hijas o tiene que están en la enfermedad, esa sensación de como si hubiéramos hecho algo mal. Entonces, yo creo que eso es lo que me hizo guardar ese silencio, ¿no? Era algo, aparte, muy vulnerable en mí que necesitó su tiempo también de integración, unido a su recuperación y el ir transitando este impacto, ¿no? Y bueno, lo publicamos y de momento pues hemos donado 2.000 y pico euros. Poquito a poquito, Poquito a muy poquito, poquito, porque ¿eh? bueno, es un cuento benéfico, eso sí quiero decirlo, que todo el dinero va para la investigación. Y además, ahora que ya estamos más asentados y no tanto en la catarsis, está a puntito de salir, hemos hecho unos cuadernos, porque este cuento es para todos los públicos, es tanto como para niños como para adultos, porque como son metáforas, los adultos lo van a entender a un nivel y los niños lo van a entender a otro nivel. Y ahora estamos haciendo, ya a punto de publicar antes de Navidad seguro, unos cuadernos tanto como para niños de 3 a 5 años, de 5 a 7, más mayores, y otros cuadernos para familiares y terapeutas para cómo trabajar con el cuento, para trabajar desde los símbolos en el empoderamiento, y eso sí que ya es una cosa más construida desde la medicina y la psicoterapia, no tanto desde el cómo puedo lo saco, ¿no? Y que fue un poco así. Y bueno, pues así nació este cuento y así han nacido ahora los cuadernos, que saldrán muy económicos, eso sí, unidos al cuento y todo para la Qué investigación. hermoso, qué lindo para tenerlo de una herramienta hermosa. La verdad que totalmente agradecido de eso. Todos vamos a estar agradecidos de eso. Incluso Claudia tiene la llave, es cierto, como decían ustedes, para todos los públicos, inclusive hasta no solamente por el tema del cáncer, o sea, para todo tipo de enfermedad y sirve para todo. Creo que ese impacto que lleva de salir adelante, de lucharla, de pelearla, de insistir, de permanecer, de seguir estando, es hermoso. Yo tuve la suerte, gracias a la gentileza de Nuria, de tener el libro que me ha mandado desde España, y lo recibí con un amor y la verdad con una emoción inmensa. Y digo, bueno, también pensé lo mismo, digo, sigue siendo para compartir. Y lo llevé acá a oncología de acá del hospital. Sí, Y bueno, ese libro hoy está ahí y lo leen a los pacientes qué y bonito. a quienes están haciendo quimioterapia y bueno, ellos también hacen talleres y la verdad que es un gusto, un honor, un placer que ese libro esté hoy acá en nuestro país y en mi ciudad y en el centro oncológico. Así que gracias Nuria, gracias por este regalo que bueno, que son cosas que son para compartir, no es de uno, es de todos, se transforma en algo que es para todo el mundo y es muy lindo, muy emocionante, muy emocionante. Muchas gracias y muchas gracias por comentar esto que dices, porque es verdad que la palabra cáncer no sale en todo el cuento. Porque supongo que todas las personas que han pasado o están pasando por esta enfermedad saben lo difícil que es aceptar esta palabra por todo el miedo que conlleva detrás, ¿no? Entonces, como era un cuento para mi hija y para los niños y para los adultos, todos son metáforas. O sea, habla de la naturaleza, habla de sensaciones de invasión, habla de sanación, de recuperación, de valentía, pero no habla de enfermedad. Lo que pasa es que si conoces la historia, verás que es una niña que el volcán le quema el cabello, que es uno de los efectos de la quimioterapia, y le quema la piel, que es uno de los efectos de la quimioterapia, y va en caballo porque ella durante un tiempo fue en silla de ruedas. Esa es la metáfora. Si no lo conoces, puedes leer el cuento también como otra. Y me emocionó llevarlas al hospital y trabajo muchísimo, Fede. Bueno, A partir de... es un Bueno, poco perdón. lo que hablábamos en el primer programa sobre
sobre el arte y sobre la música, esto de que uno escribe y a veces está el que lee del otro lado o el que escucha, o en este caso el que lee, y por ahí interpreta desde un lugar que no es desde el que específicamente fue escrito, pero cuánto suma uno lo ve atravesado por uno, y más si viene de metáfora, eh, es mucho más amplio el campo de llegada, digamos, ¿no? Sí, Y sí, se sí. cuidó mucho también las ilustraciones. Mm. Las ilustraciones pasaron exhaustivamente hasta que se encontró una ilustradora que se implicó en la historia y la conoció, ¿vale? Y pasaron el estricto control, tanto más que técnico, emocional, de Nuria. Cada una de ellas hay un reflejo exquisito, con lo cual también se combina, como tú decías, Sole, de acuerdo a lo que es la lectura y lo que es el impacto visual, ¿no? De la ilustración que acompaña, ¿no? Un poquito el arte en todos los aspectos y global. Por eso que os decía de la importancia de visual o de la estética, de los colores, de la belleza. Eso es lo que quería transmitir, que la belleza importa, porque hay personas que no pueden llegar al contenido, pero pueden llegar a lo visual. Y hay personas que no pueden llegar a lo visual y pueden llegar al contenido. Y era una manera de incluir a todo el mundo, ¿no? Que esa era la idea de... Qué hermoso. Quedamos todos callados. Sí, Quedamos no, todos lo que en pasa que, bueno, silencio. es un trabajo enorme de inclusión, un trabajo enorme bueno, de aceptación también, que, bueno, la aceptación obviamente que por ahí llega al final, pero con un material así, con un compartir de esta manera, alivia mucho, te ahorra muchos pasos. Y para la persona que está doliendo es tan importante no sentirse sola, sentirse acompañada, sentirse que hay gente que se ocupa y se preocupa. Y esto es lo que más rescato de esta, de este libro, de Nuria, que con tanta generosidad compartió con todos nosotros esto. Y no quedó guardado en un cajón. Gracias, Eduardo, también por tu insistencia. Sí, la verdad es que mira, yo siempre cualquier cosa, cualquier proyecto bonito, creo que hay que tirarlo hacia adelante. Sí. Cualquier cosa bonita, cualquier cosa que pueda, eso que os decía, ayudar a quien sea, pero ayudar, siempre ayudar. Es que todos tenemos también un poco ese síndrome del impostor, ¿no? De que, bueno, sí, sí, está genial, pero bueno, que tuve suerte, y no, realmente es algo que bueno, es totalmente destacable y muy valioso, muy valioso, la verdad. Así que, bueno, chapó por tu libro, Nuria, por aportar a la investigación, que es tan importante, por dar a conocer, por trascender en todo el mundo. Eh, Tenés un libro en Argentina, en Chivilcoy, nada más y nada menos. ¿No? Me gustaría leeros un trocito, si me permitís. ¿Cómo? ¿Os parece bien que os lea un trocito? Sí, por sí. favor, es un honor. Vale. El volcán, más furioso que nunca, rugió con todas sus fuerzas. Se acercó a ella de corazón a corazón y le dijo: tendrás que ser muy valiente y no puedo garantizarte que salgas con vida de esta misión. Solo puedo decirte que si realmente tú tienes la llave, cambiarás la visión y la mentalidad de los que te rodean, devolviendo la vida y el sentido que la codicia se llevó. La pequeña, sin pensárselo dos veces y sin necesitar más cómo ni por qué, accedió a tal petición con su mejor sonrisa, la alegría mágica que solo posee la inocencia y la curiosidad. Sin duda, pensó el volcán. Vosotros tenéis la llave y por eso os quería leer este trocito. Qué hermoso. Me encantó. La verdad que Me muy encantó. emocionante. Muy emocionante. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Y hablo de la gracias. inocencia y la curiosidad porque realmente es lo más enriquecedor que tiene el ser humano. La inocencia, que no la perdamos nunca, y la curiosidad de venir aquí, de compartir, de crear vosotros este proyecto, como un niño que se enfrenta a algo nuevo cuando publicamos el cuento.
Y eso es lo que nos hace grandes, de continuar siendo pequeños. No, y nos sentimos muy halagados de estar en el tercer capítulo de este gran Sí. proyecto, que espero que siga adelante, que tengáis 3.000, 30.000 si es necesario y que nos invitéis algún día otra vez. Ojalá, ¿eh? cómo no, Ojalá, por supuesto, por ojalá. supuesto. Esto queremos que sea, bueno, que sea para rato. A nosotros nos Claro hace que sí. súper bien. Nos unimos con Sole después de tanto tiempo, más de 20 años de amistad y nos unió ahora un poco las historias de cada uno y nada, queremos compartir y querías que sea este espacio de habla, de escucha y nada, esta entrevista, bueno, Nuria hace rato que le vengo diciendo, vamos a hacer vamos a hacer un vivo, pero no. Y bueno, se dio. Estoy Y, muy- Es que yo estoy acostumbrada a trabajar en terapia, me gusta mucho la terapia presencial porque me gusta el claro, contacto, el movimiento con el cuerpo y aún me estoy adaptando a las nuevas tecnologías. bueno, está fantástico. Ya pasó. Tu momento de oruga ha caducado. Es hora de Gracias. volar. Ahora es mariposa, Ahora eres mariposa. Gracias. Bueno, nada, súper agradecido. Estamos re contentos, relajadísimos. Y en un ratito por ahí vamos a ir a una pausa. Nos pueden seguir compartiendo sus historias. O No, sea, no se vayan. no se vayan, por No se favor. vayan no, ustedes no. ni los que están mirando porque hay Sí, mucho más todavía. sí, hay mucho más. ¿eh? Yo sé que es tarde allá, pero bueno, un ratito No más. Un pasa ratito nada. más, un ratito más. Sí, sí. Aquí estamos, es que estamos Bueno, encantados. ¿eh? genial. Así Nosotros que, tenemos algunos auspiciantes y no, Eso es es perfecto. así. Fantástico. Eso es perfecto. Así que, un poco bueno, de programa, y un poco de después, bueno, juego. tenemos la parte seria, que es, tenemos los invitados, donde Ujú. tenemos que informar y demás. Y bueno, Tenemos que, no, perdón que te corrija, porque como me enseñaron cuando estudié coaching, el lenguaje no es inocente Ujú. y Ajá. no tenemos que informar. Informamos porque lo elegimos. Ah, es cierto. Mirá, Cierto. piel de gallina me No, El poder de las palabras, ¿eh? No, Claro. terrible, no te conocía así. Sí, me conocías así. Sí, Sí, un poco. un poquito, pero Bueno, sí. bueno, hemos vuelto y queremos saber más de ustedes, queremos informar más, que la gente está súper interesada. Y nada, queremos saber cómo complementan el tema de la salud con las emociones. Eduardo, cómo se hace? ¿Qué servicios prestan? ¿Cómo informan a la gente? ¿Cómo la educan? ¿Cómo la tratan? Pues mira, lo primero de todo es que procuramos ver a la persona que tenemos delante como paciente, como cliente, llámale como quieras, ¿de acuerdo? De una manera global, porque entendemos que no tenemos que focalizar muchas veces, tenemos que estar atentos a los síntomas que presentan, ¿de acuerdo? Pero no debemos focalizarnos solo en esos síntomas, sino ver de una manera global a esa persona. Y tanto Nuria como yo, si no corrígeme, Nuria, estamos muy enfocados, muy convencidos y hoy en día pues refrendado por un montón de investigaciones que las emociones mal gestionadas, y si empleo algún término incorrecto, ayúdame por favor en este aspecto, por favor. Las emociones mal gestionadas repercuten de una manera inexorable en la salud física de los pacientes, con lo cual debemos siempre analizar muy bien desde algo que parece un poquito extraño, cómo comen, qué hábitos tienen de ingestas, qué alimentos ingieren, si ingieren excesos de azúcar, si ingieren alimentos excesivamente procesados, porque todo esto, y por aquí creo yo que es uno de los puntos interesantes por donde se empieza, pero no me gustaría ser categórico en nada de lo que digo, porque todo es muy complejo y está muy interrelacionado, con lo cual
Si tú dices que una alteración de la microbiota, es decir, de las bacterias intestinales por malos hábitos alimenticios, va a provocar trastornos en el sistema nervioso central, va a provocar patología celular, patología de las neuronas, y eso va a desencadenar pues, procesos como depresión, ansiedad, el estrés crónico, y eso va a derivar en cambios en la expresión de nuestro ADN, que son cambios que se conocen como epigenéticos. Es decir, nuestro ADN tiene una serie de marcas, tiene una serie de, sin alterar la información esencial del ADN, hay una serie de marcas en ese ADN que pueden estar o pueden no estar, y entonces el ADN se lee de una manera o de otra y así se nos manifiesta en nuestro cuerpo, dependiendo pues, de muchos aspectos, y uno de ellos es el aspecto emocional. Entonces, ese camino que yo he marcado desde la cuestión de qué comemos, cómo está nuestra flora intestinal, si existe una serie de disbiosis, es decir, de bacterias que no están en equilibrio, producen sustancias que afectan el comportamiento de nuestro sistema nervioso central, generando de esta manera emociones, patologías que después afectan en los cambios de cómo se expresa nuestro ADN. Es un circuito muy largo, un circuito muy complejo, pero nos da una idea. Es como si abriéramos el zoom y viéramos un conjunto global. Entonces, claro, si nosotros tratamos las emociones, evidentemente, ese es el síntoma muchas veces, ¿de acuerdo? Pero si sabemos que esto provoca una serie de cambios que a nivel epigenético son reversibles, la mayoría de ellos, pues entonces debemos ver un conjunto no solo el tratamiento de las emociones, sino cambiar hábitos de nuestros clientes pacientes, argumentar el por qué, explicárselo, que la gente debe entender. A veces a la gente le cuesta mucho entender estas conexiones, ver qué tipo de suplementación, si hay algún tipo de carencia, se le debe aportar, siempre suplementación natural. Y eso me encargo yo a través de analíticas, a través de entrevistas, a través de visitas, a la vez que Nuria pues hace el tratamiento de lo que correspondería a las terapias, que allí pues evidentemente yo puedo ser muy positivo, siempre desde el punto de vista positivo. Exista la patología que exista. Ya, mira, yo recordaré siempre que yo soy mayorcito ya, ¿eh? Yo cuando estudié medicina no se había descodificado el ADN. Bueno, se empezaba a conocer que era una doble hélice, bueno, una cosa, pero ahí ya se sabe la secuencia entera. Y alguien me habló de un tema que se me quedó, que era la psicooncología. Es decir, pacientes con enfermedades graves como el cáncer que tenían que afrontarlo y nadie sabía el por qué, pero tenían que entender y afrontar esa enfermedad y que le ayudaran a afrontar esa enfermedad porque había una serie de cambios en la evolución muchas veces positivos, ¿de acuerdo? Todo esto se ha ido descubriendo ahora, pues el porqué de todo esto, estos cambios epigenéticos, unas grandes investigaciones, pocos tratamientos todavía, porque están en proceso de investigación, están unos estudios apasionantes, pero hay que tratar las emociones también a la vez, no solamente pensar que una persona que tiene un problema emocional, o problema no quiero llamarle problema, tiene una circunstancia emocional, no solamente le vas a cambiar la dieta, le vas a poner a hacer ejercicio y le vas a decir 4 palabras simpáticas y tú como médico dices, ya lo tenemos. No, no estás capacitado para eso, pues es multifactorial. Por eso hemos querido ver una visión global desde Inaugrenashi con Nuria, que en realidad es la que dirige todo el tema de los clientes pacientes y a mí pues me va reclamando para aportar esa parte biológica y fisiológica que creo que necesitan. No sé Bueno, si a veces vienen de aquí hacia allá y a veces Sí. vienen de allá hacia aquí, Sí. ¿no? De alguna manera lo que unimos es ciencia y conciencia.
Yo sí algo he visto en 30 años trabajando con personas, más todo el proceso como madre, el proceso experiencial de vida, lo que he visto y lo que he aprendido es a ser humilde, porque yo me alejo mucho de todos los categorismos estos de verdades absolutas, tanto en medicina como en psicoterapia, como en psicología, como en psiquiatría. No me gustan nada esto es así, porque esto es así. ¿Cuántas veces tenemos que bajar de lo desconocido? Entonces, en cuenta que el trabajo emocional no es todo, porque realmente no lo es todo. Y después de mi proceso de ver muchas veces en la medicina la falta de humanidad, igual que en la psicoterapia también, muchas veces, vimos que hay una carencia de muchas personas que no comprenden los conceptos médicos o que se sienten encuadrados en una categoría médica de la que no se les permite salir o que necesitan entender y comprender desde el aspecto médico de una persona que les puede explicar, también trabajar el aspecto emocional. Y ambas cosas, y quién sabe, nos encantaría que de aquí a un tiempo el equipo fuera más grande realmente, porque llegar a esta totalidad, ¿no? Esta parte holística del todo, ¿no? De todo lo que hace falta y que no está cubriendo la sociedad hoy en día. No está cubriendo esa parte. Tú vas al médico y te quedas ahí con un diagnóstico, pues mira, tienes cáncer, y te vas a tu casa y cómo gestionas eso. Entonces ahí hace falta un médico que te pueda explicar un poco más todo lo que conlleva esa enfermedad, de dónde, porque vienen muchas preguntas y lo sé por experiencia, ¿no? ¿Y por qué un niño que no come mal? Un niño que no somos fumadores, que somos personas sanas, que no hay antecedentes. ¿Y por qué? No vienen muchos porqués. Entonces, el por qué es una pregunta que es difícil de soltar y hay que soltarla para poder sobrevivir. Porque si te quedas anclado en el por qué, entras en un pensamiento recurrente, en bucle, que te lleva realmente muchas veces a la depresión, porque no hay un porqué. No hay un porqué, pero sí puede haber un acompañamiento con muchas explicaciones, como hace el doctor Serrano, porque realmente es un estudioso inagotable, siempre está estudiando, yo que lo conozco, siempre está estudiando, es un estudioso inagotable, luego un apasionado de la psicoterapia emocional y de la Gestalt y sobre todo del cuerpo, como soy yo, ¿no? Siempre el cuerpo dentro de cualquier apoyo emocional. A través del centro es donde entramos siempre a ese universo que existe y que es un gran desconocido, ¿no? Ahí es el todo del que os hablaba al principio, que creemos que somos una pequeña parte porque hemos aprendido, nos han educado, nos han enseñado y nos han diagnosticado que somos esa pequeña parte y en realidad somos algo tan gigante y ahí es donde va la vista, ¿no? Es a desarrollar el potencial humano de la persona. La vista dice que inmediatamente ya nacemos con la posibilidad de una autorregulación y de encontrar nuestro potencial y solo necesitamos el entorno adecuado y el apoyo adecuado para descubrir quién somos en realidad. Y Realmente, perdón, quería añadir una cosa, Fede, que verás que es importante, que no quiero generar susceptibilidades. Nosotros podemos abarcar mucho con esta unión de mente y cuerpo, No, pero también sí, disculpa, pero también somos conscientes de que no podemos abarcarlo todo. Con lo cual, nosotros en todo momento que vemos que alguna persona requiere una atención más especializada, una atención psicológica o una atención psiquiátrica, somos los primeros en recomendar a esa persona que acuda y en recomendar, si es necesario, que acuda a esa, dijéramos, atención más especializada, porque nosotros vemos que no podremos llegar a una ayuda. Por eso, Fede, perdona que te haya interrumpido, quería simplemente especificarlo. Y trabajamos conjuntamente. Lo que pasa es que no todas las personas están abiertas. Hay algunos psiquiatras que conocemos que nos envían a personas porque hay buena relación y es maravilloso de verdad trabajar porque yo, por ejemplo, trabajo mucho con el cuerpo, con el arte. Claro, si puedes hacer eso, que a lo mejor una persona más
cognitivo-conductual o de otra vía, no puede hacer eso. Entonces, conjuntamente le das a la persona, que es lo que queremos, al ser humano, la posibilidad de avanzar muchísimo. Y en cambio, hay profesionales que dicen, no, lo tuyo no es válido. ¿Quién sufre? ¿Quién pierde? La persona. Entonces, Sí. siempre decimos, nos abrimos a colaborar con cualquier especialista o cualquier persona, mostramos lo que hacemos sin ningún problema. Y tenemos muchas personas que vienen con las que colaboramos con otros profesores, con otros profesionales, y en cambio hay personas que los profesionales no quieren. Es decir, si estás conmigo no puedes. Bueno, ahí Bueno. cada uno es... Es que es bueno eso, el tema de la humildad, ¿no? De poder aceptar de que, bueno, hay una evolución y que por ahí uno no puede con todo y que si hay un equipo interdisciplinario en el tema, es mucho más fácil y es aportar al cliente o al paciente en sí. Y bueno, esto también de que somos un universo y que, bueno, que por ahí el saber lo que comemos, cómo comemos también, cómo disfrutamos de lo que comemos, lo que tomamos, lo que vivimos, el ser de una manera integral, cuerpo, mente, y bueno, no etiquetarnos tampoco en un diagnóstico. Lo importante de un diagnóstico es avanzar sobre ese diagnóstico, ver también los síntomas y no encuadrarse en eso. Que por ahí lo que pasa en este momento muchas veces es eso. Nos etiquetan, nos encuadran en un diagnóstico y no salimos de ahí. O sabemos que tenemos que tomar una medicación para siempre y que, bueno, el síntoma, bueno, tenés determinado síntoma y te quedas con eso. Y la verdad que está bueno este tipo de terapia, esta inclusión de las materias, de lo que es ciencia, de lo que es eh, emociones, lo natural, porque, bueno, nos enfocan en un lugar de aprendizaje, de evolución como seres humanos que somos y lo infinito que somos, que no nos encuadramos solamente en ese diagnóstico o en ese pedacito de la capacidad que nos quieren hacer ver. Eh, y la verdad que está buenísimo. Yo acá mi machete. Me anoté dos palabras lo escuchaba a Eduardo, em, y quiero destacar dos cosas. Una, em, que es un poco esto que decías vos, Fede, que es algo que hemos charlado mucho desde antes de empezar con todo este proyecto de síndrome H, que es el tema del diagnóstico, de que nadie es un diagnóstico. Y, y socialmente eh, quizás se va deconstruyendo un poco eso ya, pero sigue sucediendo y muchos los llevamos dentro también y cuesta salir de ese lugar donde uno se encasilla en que uno es un diagnóstico. Y el diagnóstico es como la emoción, viene a avisar que hay que trabajar en ese lugar, no determina. Y algo que me anoté, que ahí cuando los escuchaba los dos, que es me anoté la palabra límite, eh, que me parece totalmente destacable en el trabajo que hacen ustedes y en cómo lo mencionaban, que es conocer, cuando Eduardo decía que son los primeros en recomendar cuando ven que es necesaria la intervención de otro tipo de especialista. Y eso es saber que uno tiene un límite, porque se habla mucho hoy también, se genera toda una visibilización de la importancia de poner límites, pero también conocer que uno tiene un límite y que no, o sea, tener un límite no está mal, no es malo, sino que ayuda incluso a la mejora, porque si yo reconozco que mi límite es este y bueno, a partir de acá es necesario que se acople otro profesional, eh, me parece súper destacable, porque también pasa mucho dentro de los profesionales que a veces cuesta reconocer que hay limitaciones y que hay un punto donde, bueno, puedo ir hasta acá. Y que hay alternativas que Me pueden pareció, sumar, que hay claro, alternativas que quería destacar esas dos cosas de cuando escuchaba a Eduardo. algo vi, creo que en una de las publicaciones de ustedes que se reconocía la terapia gestal eh, como la psicología también, se le daba un reconocimiento, ¿no? Sí, porque antes se valoraba como en una lista de terapias alternativas y ahora está reconocido que no.
que no está en esa lista, ya ha salido, es un tipo de psicoterapia humanista, la Gestalt. La verdad es que la Gestalt a mí me ayudó muchísimo. Yo estaba estudiando la carrera de psicología, como te digo, y no me faltaban muchos años para acabar, llevaba 3 años y medio estudiando, pero no encontraba lo que a mí me movía. Una cosa que me gustaría remarcar es que no a todo el mundo le sirve lo mismo. No Claro. somos todas las personas de la misma forma y bueno es lo que a uno le sirve. Entonces, por eso os decía esa parte de humildad, porque a lo mejor lo que te puede servir a ti, Fede, no es lo mismo que te sirve a ti, Sole, que le sirve al doctor Eduardo o que me sirve a mí. Entonces, lo importante es que cada uno busque dónde, dónde crece, de qué manera, porque hay personas que crecen a través de la expresión del arte o a través del cuerpo, como soy yo. Yo soy una persona que tiendo a racionalizar todo y a mí me va muy bien la expresión para abrir y soltar. Y hay personas que no se pueden mover de esa estructura porque se pierden y necesitan estar más en lo cognitivo. Entonces, cuando conocí la Gestalt y la terapia corporal, que es una formación posterior que hice muy vinculada a la Gestalt, eh, a mí se me abrió un mundo que quise descubrir, ¿no? Y se basa sobre todo en la conciencia de la persona, la capacidad de la autorresponsabilidad y un poco el ir cerrando todo aquello que se queda abierto o inconclusa en nuestra historia. La Gestalt habla de que no somos lo que nos ocurre, o sea, a la Gestalt no le importa tanto la historia personal como le puede importar a la psicología cognitivo-conductual, como os decía. La Gestalt es qué de aquello que tú has vivido en este momento te está impidiendo llevar una vida funcional y plena. Entonces, aquello es con lo que trabajamos en el presente, porque lo que una persona ha vivido y otra persona ha vivido, aunque sea la misma experiencia, no la han percibido de la misma manera. No es tan importante los hechos, sino como lo que has vivido que a día de hoy te está afectando. Y ahí trabajamos en el aquí y en el ahora. Trabajamos con el juego, se trabaja mucho con el simbolismo también y con el cuerpo, que es lo que abre la experiencia, ¿no? El cuerpo es aquello que permanece todavía latente o somático o que nos impide, ¿no? Y ahí es donde nos vamos otra vez a la medicina, ¿no? A la ciencia. Cuánto de lo somático que ha ido a la enfermedad en realidad tiene que ver con emociones de nuestra historia que no han sido integradas y que se han quedado abiertas y a las que necesitamos dar espacio, ¿no? Y esa capacidad a través de un buen acompañamiento permite a la persona cerrar esas gestalts inconclusas, cerrar esas cosas que hay abiertas, esos hechos abiertos, ir sanando, integrando, integrarte, ¿no? Y poder estar en tu máximo esplendor y vivir una vida plena. Y muchas veces no es tan necesario ir a analizar el por qué o el de dónde, sino encontrarle un sentido, ¿no? Encontrarle un sentido a esa experiencia, no mental, sino vivencial, ¿no? A vivir y el cuerpo encuentra el camino. Como decía Alice Miller, una psicóloga escritora que me encanta, ¿no? El cuerpo nunca miente. En el cuerpo está eh, lo que llevamos de más y también la solución. El cuerpo te lleva a la solución, como me llevó a mí simplemente sintiendo el cuerpo y escribiendo, ¿no? Me llevó a ese camino sin planteármelo, sin intentar hacerlo bien, simplemente lo dejé, lo solté y ahí salió. Y cuando llegamos a ese punto, todos sin excepción, podemos encontrar el camino. Ahora solo falta darnos permiso bueno, encontrar el lugar en el que nos sentimos lo suficientemente seguros para expresar cuando no hay un aprendizaje previo de expresión y venimos de una censura, ¿no? Ya de lo que hablábamos antes, Sole, que nos contabas que eres tan niña, ¿no? Venimos de tanta represión de niña, pórtate bien, niña, no hagas esto, ¿no? Y venimos con esa conciencia de cómo debemos ser y cuando de repente hay una emoción que nos atrapa, que es poderosa, decimos, no, esa no debemos sentirla porque es fea, ¿no? Y ahí se El que no queda nos permitan llorar, el que no nos permitan estar mal, el que no nos claro, permitan reconocer que por ahí hay algo que no lo podemos aceptar. Por ahí venimos de una creencia religiosa donde, qué sé yo, Ujú. por ahí no estar enojado con Dios es un pecado terrible y que nos merecemos estar mal de alguna manera. La verdad que no, la verdad que
En mi caso, muchas veces, hasta muy poco, he estado muy enojado con Dios. No significa que, bueno, soy un ser humano, si tengo que ser un pecador, y bueno, lo siento así, he estado enojado. Y bueno, pero es así. Y venimos con esas creencias que no nos dejan manifestarnos, que no nos dejan expresarnos por vergüenza, por culpa, por lo que sea. Y también nosotros mismos creamos esas creencias, no, no- nos forjamos así. Y nada, ¿cómo hacemos, Eduardo, para salir un poco de esa creencia? ¿Cómo hacemos para hablarnos de otra manera, para hablarnos bonito, para ser compasivos con nosotros mismos? ¿Cómo impacta fisiológicamente en nosotros esa forma de hablarnos, de que la gente nos vea de determinada manera? Hombre, es una pregunta que se la haces a un médico y realmente es una pregunta súper compleja, ¿eh? Fede, aquí me has pillado, porque creo que tiene que haber un trabajo, primero un trabajo emocional, terapéutico, para conseguir hablarte a ti mismo bien, porque muchas veces nosotros somos nuestros propios saboteadores, nos Claro. saboteamos los primeros a nosotros mismos, ¿vale? No cuadramos, no estamos conformes, nos pasa esto que nos dirán, cómo nos van a ver, nos van a criticar, nos van a juzgar, ¿no? Claro, a partir de ahí tú tienes que estar convencido, convencida de que eh, saldrás adelante. Yo pienso que nos cuesta muchísimo, pero podemos salir adelante. Mejor o peor, pero siempre adelante. Yo siempre digo dos cosas, que para reconstruirse hay que romperse en millones de pedacitos y cuanto más pequeños, más posibilidad de una reconstrucción perfecta, ¿sabes? O perfecta o lo mejor posible. Y la otra cosa se me olvida. Bueno, en definitiva, ya cuando se me vuelva a venir a la cabeza os lo comentaré en la otra frase, pero para mí es muy importante el hecho de aceptarnos, aceptar lo que está pasando y si nosotros aceptamos lo que nos está pasando y sobre todo lo entendemos o encontramos gente, familia, profesionales, amigos, que nos hagan entender lo que nos está pasando y que lo que nos está pasando no tiene que excluirnos, a partir de ahí podremos nosotros, o nosotros los médicos, ¿vale? Actuar y ayudar, ¿no? Porque muchas veces creo que nos cerramos, cuando nos pasa alguna cosa nos cerramos y no queremos oír más cosas. Porque si yo estoy cerrado, me pasa, y yo he estado mal. De hecho, tampoco estoy muy bien, pero mejor que antes, ¿de acuerdo? A mí ya me podías venir a decir, mira, deja de comer alimentos procesados, deja de comer tanta azúcar, pues yo estaba en lo mío y no hubiera atendido, ni podía haber atendido en ese momento, ni atendería el por qué, que alguien durante 15 minutos me explicara el por qué es bueno, ¿sabes? Unos hábitos del deporte, de la comida, que me van a repercutir positivamente en mi sistema nervioso central. Una cosa que leí hace poco que fue tremenda es los excesos de azúcares que comemos, cuando no se pueden metabolizar correctamente, generan formaldehído y metanol. Y eso directamente pasa en nuestro sistema nervioso central. Imaginaros nuestras neuronas sometidas a metanol, que no es ni siquiera etanol, que es el alcohol que bebemos o podemos llegar a beber en la comida, es metanol, que es un gas, que es un alcohol tóxico. Pues imaginaros la repercusión, se ha descubierto esto, ¿no? Que tiene, pero claro, a mí, si yo estoy encerrado en lo mío, yo estoy sin querer entender, que me venga alguien y me diga no comas azúcar porque está produciendo metanol No lo en tu vamos a cerebro, entender. mira, explícame otra cosa, pero yo estoy en lo mío. Con lo cual, me has hecho una pregunta súper difícil, Fede, pero yo creo que más que la respuesta Sí. mía, No, tendría no, quizá Nuria yo que solo ayudarme quería- un poquito. No sé qué pensáis vosotros. ¿eh? Solo quiero decir una cosa, no es que no quieras entender, es que eso te ayudó a sobrevivir en un momento de tu vida.
el azúcar te ayudó porque fue el consuelo, la compasión de lo que tú hablabas y no tenías de fuera. En ese momento tú aprendiste que algo dulce te calmaba. Y aquello que te enseñó a sobrevivir en un momento de tu vida, lo sigues haciendo sin plantearte si en este momento es útil y necesario o no. Y ahí es donde tenemos que hacer el trabajo desde la terapia para enseñarle a la persona que ahora hay otras maneras de resolver y que aquello que les sirvió en ese momento ahora no es necesario y ahora incluso está siendo nocivo. Pero el cerebro, de una manera automática, continúa haciendo lo mismo que le ayudó cuando lo necesitó. Y eso es el punto ciego que no te deja ver que hay más posibilidades y que somos, como os decía al principio, en un todo con tantos matices entre el blanco y el negro, hay todo un arco iris de colores que muchas veces no nos paramos a pensar porque vamos en efecto túnel, ¿no? Y ahí es donde es tan bonito que otro ser humano que puede ver más colores porque ha hecho el proceso, se ha formado y conoce, te puede acompañar. Y luego tú, como estáis haciendo vosotros y como hemos hecho nosotros con el cuento, te dedicas desde ese aprendizaje a enseñarle a las personas. Y ahí es donde estamos todos unidos y nadie está solo. Y todos estamos unidos y conectados desde ese lugar. Por eso es bellísimo lo que estáis haciendo, porque claro, tú te plantas a oíros a vosotros, ¿vale? Y sí que puedes abrir un poquito, ¿no? Abrir esa mente, compartir, sentir, y entonces ser más receptivo claro, es a que otras nos cosas. costó mucho, a mí, por ejemplo, me costó mucho aceptarme de alguna manera o sacarme esa culpa de haber hecho las cosas que hice, pero claro, pero después miro hacia atrás y digo, eh, bueno, loco, eh, te aplaudo, todavía seguís vivo a pesar de lo que te pasó, con las herramientas que tenías, con el conocimiento que tenía. Y bueno, sí, me he lastimado, me he autoflagelado, he hecho cosas que no tendría que haber hecho, pero bueno, eso me ayudó a llegar hasta acá y soy lo que soy o aprendí hoy lo que debería hacer en este momento gracias a que esa persona me ayudó a estar acá, a poder resurgir. Y bueno, sí, la verdad no estuvo bueno, no estuvo bueno gestionar las emociones de esa manera, pero era como lo había aprendido o como no lo había aprendido, la ignorancia que tenía en el tema y las herramientas que tenía. Realmente te sentís solo, realmente esa soledad es terrible, te ahoga y no hay forma de no implosionar. Y te pasa con las adicciones, te pasa con todo. Y bueno, es un poco la compasión de hablar y decir, bueno, sí, me abrazo. La verdad que si hay que aplaudir una valentía es esa, de la gente resiliente de lo que le pasó y con esa característica de poder aprender y de evolucionar y nada, poder mostrar, invitar a la gente que más allá de que lo que hagamos a mí me sirve y a otros no, pero que hay otra forma. Y nada, está buenísimo eso. Sí, un ¿Sabes poco. el significado etimológico de la palabra compasión? A ver, y Significa compartir el dolor. Gracias por compartir tu dolor, Fede. no, es lo que realmente en algún momento necesité esto, que alguien comparta conmigo el dolor y que me comparta su experiencia para nada, para poder hacer comunidad, aunque sea con una persona, y aunque no me pueda resolver los problemas, poder salir y decir, bueno, hay luz, allá arriba hay luz, llegué hasta acá, hasta el fondo, y bueno, hoy me toca vivir también, o sea, esta es una constante, estamos vivos y nos siguen pasando cosas, y por ahí hoy tengo otra herramienta, hoy tengo otra salida, puedo hablar, no sé, le puedo mandar de repente un mensaje. Eduardo, mira, me siento mal. Y bueno, a lo mejor no te puedo solucionar, pero te estoy escuchando. Nuria, me siento mal. Y bueno, y ahí, Sole, me siento mal. Y no la estoy pasando bien. O simplemente sin decir nada, un mensaje, ¿cómo estás? Y ya estás interactuando y estás teniendo otra salida que la que venías trayendo. Y la verdad que es súper emocionante esto poder compartir. Creo que en mi propósito es lo mejor que me ha pasado en los últimos años, poder compartir y canalizar por ese lugar. Aprendo mucho,
mucha gente me agradece y me dice, no, mirá, qué bueno lo que estás haciendo. Y yo puedo decir que yo agradezco mucho a todas esas personas que me comparten sus cosas, que me ayudan a mí a saber que hay otra salida, que hay otro movimiento. Nada, es súper emocionante poder tener este programa, este espacio para poder visibilizar, para poder tener los invitados como los que tengo ahora, para poder compartir con Sole, que es una amiga. Eh, es muy emocionante, Mm. Sole. Sole. Ayer, ayer justo me acordaba con lo que comentaba Nuria y esto que comentabas vos ahora, Fede. Ayer con Fede salimos a caminar y tuvimos una larga charla y hablábamos un poco de... yo tengo como una cierta fascinación este último tiempo donde me estoy metiendo mucho en lo que es la neurociencia y como queriendo hacer camino desde el coaching, pero especializándome en lo que es la neurociencia. Y ayer le comentaba de esto, uno tiene como, como, como hábito aprendido que frente a una situación uno responde de tal manera. Y con el tiempo, con los años, con la cantidad de veces que uno lo hace, se vuelve automático. Y el poder darse cuenta y empezar a hacer el ejercicio de, bueno, a ver, yo me doy cuenta que frente a tal situación respondo de X forma. Poder reconocer ante la situación que darme cuenta cuando estoy haciendo X. Entonces ahí poder decir, bueno, no, lo voy a hacer distinto. Y empezar a cambiar. Y, y le contaba a Fede que venía leyendo mucho del tema de que, bueno, así es donde uno empieza la famosa neuroplasticidad y empezar a generar esas nuevas conexiones y empezar a generar un nuevo hábito. Y, y un poco hablábamos de esto, cuántas veces uno está angustiado y se encierra y cuánto nos cambió ayer, por ejemplo, salir a caminar. Estábamos sentados tomando mates, organizando el programa de hoy y necesitábamos un cambio de aire. Y costó, pero arrancamos Sí, y sí, volvimos de otra manera. tomar la decisión. Y bueno, yo la verdad, bueno, lo hemos comentado, yo no he tenido un buen día, no vengo teniendo unos buenos días. Y me costaba, le digo, estaba de changlete, le digo, solo me tengo que poner la zapatilla, tengo que salir. Y me costaba. Y vos decís, bueno, te tenés que poner un par de zapatillas. Loco, dale, ponete las zapatillas, pero es tan difícil a veces, ni Mi siquiera. comentario fue así, Claro, pero un bueno, poquito pero más. es tan difícil a veces ponerse un par de zapatillas en esa situación. Y es tan válido saber qué pasa. Que bueno, que nada, que después cuando tenés esas ocasiones en que tenés una mano amiga que te saca o un familiar o lo que sea, se valora mucho más. Y sabés que te sirve y sabés que es una alternativa. Y Y sabes por experimentarlo. qué. Porque cuando os decía que el cuerpo siempre nos salva, el cuerpo siempre vive en el momento presente. Si tú ahora te pellizcas, te duele ahora, no te duele ayer ni mañana. En cambio, la mente siempre se va, si has tenido un mal día, he tenido un mal día, ¿qué va a pasar mañana? Esto me viene, siempre me pasa lo mismo. Si tú te pones en movimiento, te vas al presente. Y en el presente no hay miedo ni hay ansiedad, es aquí y ahora. Entonces, si puedes caminar con una persona que además por la que tienes un vínculo en la naturaleza, es muy sanador. Y me gustaría decir una cosa sobre relacionado con lo que has dicho de las conexiones, las sinapsis. Me gustaría remarcar, y esto lo dijo el doctor, que no dejan de haber conexiones con la edad. Pueden haber conexiones en muchos estudios, ¿no? Hasta el momento de la muerte siguen habiendo nuevas conexiones cerebrales. Con lo cual, si alguna persona de avanzada edad nos está escuchando, esto no se acaba. O sea, hay que continuar, hay que leer, hay que ejercitar, hay que compartir. No hay nada peor que el aislamiento y el seguir en ese bucle que tú comentabas de lo que he aprendido y hago como un automatismo. Siempre, hasta el último respiro, las cosas se pueden hacer de otra manera. Sí, porque lo que tenemos es que
procurar, y sobre todo en las células del sistema nervioso central que rigen tanto, que son nuestra cabeza, que nuestras células, a ver, para decirlo, y aquí parece que sepa mucho, pero es que es la palabra, que no entren en senescencia. La senescencia es la inflamación crónica. Y entonces, esas células en cualquier parte del cuerpo que entran en este estado dejan de reproducirse. Y encima es como la manzana podrida que metes en un saco que acabará pudriendo a las otras. Pues si una sola célula entra en senescencia, empieza a contagiar este estado a las de alrededor hasta que se produce la destrucción celular. Con lo cual, no solo es un factor de que sepamos que a cualquier edad pueden estas interconexiones neuronales seguir activas e incluso mejorar, sino evitar, y con tú, Soler, que ya estás metida en el tema de neurociencia, lo habrás leído seguro, evitar que con los hábitos y con muchas cosas degeneren estas células, ¿de acuerdo? Que en caso del sistema nervioso central desemboca pues, en el Alzheimer, las demencias y un montón, dijéramos, de patologías que pueden ser prevenidas o pueden ser retrasadas, digamos. No vamos a ser omnipotentes y decir evitarlas porque esto son palabras mayores, ojalá, ¿de acuerdo? Claro. Pero por lo menos retrasarlas o prevenirlas. Claro, sí, y siempre tener presente que siempre se puede mejorar, estar mejor y crear un hábito Claro. más saludable para uno mismo. Y es también un poco lo que hablaba hoy Nuria de, bueno, no mirar para atrás, no tanto analizar el pasado, sino, bueno, a ver, me pasó esto. Yo siempre cuando me preguntan por el coaching lo describo, es muy similar. eh, bueno, con lo que me pasó, cómo me afecta hoy y qué puedo hacer para que me habilite a hacer cosas que me hagan crecer y que me lleven a un lugar donde quiero estar. Em, creo que es por ahí y es la pregunta de la que hablábamos en el programa anterior de qué quiero que pase en mi vida. Bueno, nosotros hoy Claro. queremos que pase un poco esto que está Sí. pasando. Aparte que importante el tema también de la prevención en general, que no es adelantarse, simplemente adelantarse a los hechos, que bueno, lo he escuchado, y que si no es accionar, es actuar. Y qué mejor actuar antes de que pase una situación o antes de que pase una de estas patologías y poder alimentarse bien, tener actividad física, tener una buena salud mental, quererse, amarse, ser tu propio proyecto, tener todas esas intenciones para con uno mismo, ese amor propio que nos lleva y que nos educa y nos genera hábitos sanos, saludables, y nos previene de un montón de cosas. Eh, así que es por ese camino hoy. Yo creo que sí. Creo que los cuatro estamos de acuerdo en que sí. Bueno, Sí, estamos. bueno, pero yo espera, no, perdona que te he interrumpido. No. Yo ya sé que lo que voy a decir se tiene que mirar con pinzas, pero es ser un poco antisistema. A ver, me explico. Está muy bien que no tengamos tiempo de cocinar y que vayamos a los productos ya hechos, a las grandes cadenas de comida rápida, a todo esto, porque la vida nos lleva a esto, ¿de acuerdo? Es decir, trabajar, muy poco tiempo para la vida personal y ya se han encargado de que estemos en esta situación muchas veces, por otros motivos que ya se escapan de aquí, que creo yo que son así, pero bueno, pero ya se encargan de que tengamos a mano ciertas cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que ser un poco antisistema, revelarnos un poco esto, ¿no? Es decir, es más fácil ir a una cadena comercial de estos de comida rápida y comprarte, comértelo y estás saciado. La dopamina te ha subido un montón, por cierto, porque también son comidas preparadas para que seas feliz al momento. Y claro, todo esto nos va dañando. Entonces, ya te digo, un poquito revelarse a lo que te imponen un poquito el día a día, que ya está más bien un poquito orquestado, ¿no? Un punto de rebeldía siempre va a ser favorable para nosotros. Es que cuánto nos perdemos aparte, nos perdemos el momento, nos perdemos ese rato de cocinar, de compartir, de
de Claro. reírse, de charlar, de ir picoteando la comida, decir, bueno, saborear, no tragar. Ya estás comiendo de más, Fede. porque Bueno, estás sí, ya picoteando me desde estoy, ya antes. tengo hambre, pero Es que justo Pero- iba a decir lo mismo que has dicho tú, Fede. Mira, yo vengo del Tantra, por ejemplo, y nosotros siempre buscamos el gozo. O sea, hemos olvidado un poco, hemos perdido el gozo, ¿no? El gozo de caminar para disfrutar, no para estar fit, no para disfrutar, comer, saborear. Seguramente si tú comes cualquier alimento es válido y lo haces desde el disfrute y no desde la ansiedad y desde el tapar una emoción, nada va a ocurrir. Lo que pasa es que nos hemos olvidado, todo es como exigencia y luego ya vamos a otro día, a otro programa, sí, las redes, ¿no? Y todo lo que nos venden de cómo debemos ser y hacia dónde debemos ir, ¿no? Y una premisa importante también que creo que la gente debe escuchar es que todo, hay que hacer las cosas que nos hacen bien. Y si a ti te hace bien hablar con una vecina, quédate ese ratito hablando con la vecina. Si te hace bien comerte la puntita de la barra de pan, disfrútala. No lo hagas con culpa, hazlo con placer. Hay que alejar la culpa, porque si te fijas hemos empezado ya de cómo los silencios, lo que no hablamos, y la culpa es una palabra que se ha ido repitiendo a lo largo de todo este recorrido que hemos hecho, ¿no? Y la culpa, precisamente por donde venimos de la religión cristiana, la culpa conlleva castigo. Entonces, si yo hago algo que siento que no debía, y permíteme que diga debía, porque aquí hemos aprendido lo que debemos y no debemos, inmediatamente nos permitimos el castigo. Pues como he hecho esto mal, como las cosas no me han ido bien, pues ahora me autoflagelo y me culpo por no ser lo suficiente bueno, ¿no? ¿Y quién te ha dicho a ti cómo debes ser? ¿No? Ahí la deconstrucción de la que hablaba Sole, ¿no? ¿Quién soy realmente más allá de quien me han dicho que debo ser? Y desde quién soy, empezar a disfrutar con lo que me hace bien, que a lo mejor es diferente a lo que se espera de mí. Y ahí está la valentía del ser humano, ¿no? En ser quien realmente eres y tirar el camino del placer. Nosotros no teníamos necesidad de este proyecto en Aurrenasi porque ambos teníamos nuestro trabajo en el que ocupábamos horas y nos iba bien. Pero vimos que teníamos una pasión, que era ayudar a las personas que habían sufrido y a todas las personas que vemos en nuestros trabajos que sufren y no tienen esta parte. Y desde este renacer nuestro hemos querido construir un proyecto maravilloso, dos personas que nos llevamos muy bien, trabajamos muy bien en equipo. Yo aprendo muchísimo del doctor Serrano y de su mentalidad científica. Y yo creo que aprende algo también, ¿no? Y yo también hay un punto en el cual se ha deshumanizado la medicina mucho, muchísimo, ¿vale? Como habéis dicho, los diagnósticos son, te encasillo aquí y te toca esto. En ese aspecto, una inteligencia artificial hará ese trabajo. Y relléname los síntomas, tú tienes esto, te tomas esto, hasta luego, muy buenas, y te clasifico en este punto. Me niego. Somos unos organismos tan complejos y tan apasionantes que aparte de procesos fisiológicos, sentimos, ¿vale? Sentimos y pensamos. Y encontrar otro ser vivo encima de esta Tierra o igual en el universo, no sé, que haga lo mismo que hacemos nosotros, con lo cual somos unos privilegiados, somos unos organismos extraordinariamente complejos. Y así debemos analizarlo, ¿vale? Porque si te encasillan y se deshumaniza la medicina. Dejas de ver a una persona. Ves un síntoma. A mí, yo tuve unos grandes profesores, algunos, en la Facultad de Medicina y me decían, jamás, jamás, jamás en el hospital digas el paciente de la habitación 150. No es el paciente de la habitación 150. Si no te sabes el nombre, lo buscas. De la señora o el señor tal, pero jamás. Pero bueno, ya empezamos por ahí deshumanizando, pues con los diagnósticos también. Y una de mis pasiones es no deshumanizar la medicina. Saber que tienes una persona, alguien que sufre delante tuyo y hay que dar lo mejor, verlo en global. Por eso nos hemos embarcado en este proyecto. hermoso.
Hermoso. Hermoso, la Y, verdad. y, bueno, nos ha terminado el tiempo Sí. y queremos que digan que no, es Queremos más, apasionante. más. Es, es apasionante, la verdad es sumamente apasionante, sumamente agradecido de estar acá, de poder compartir con ustedes. Queremos que digan, bueno, la página, cómo se los puede contactar, Nuria, el libro, cómo se puede conseguir acá en Argentina o en otros lugares. Bueno, el libro, la verdad es que ya últimamente lo estamos vendiendo en... Pues mira, hay dos maneras de conseguirlo. A través de una página web que es Claudia tiene la llave, que es el título, .org. Es una página nuestra donde ponemos a disposición la venta del libro y nosotros la enviamos, ¿de acuerdo? O si lo queréis hacer de otra manera, también se puede hacer a través de Amazon. Lo que pasa es que creamos esta web, porque claro, Amazon y otras compañías se quedan un dinero por su trabajo y entonces eso resta del dinero que nosotros donamos. Por ese motivo creamos Sí, creamos y el nosotros, .org. sí, nosotros lo enviamos. Claro. Directamente nosotros mismos ya nos encargamos de la empresa de transporte para que llegue. Cargamos un poquito más, pero también Sí. es verdad que hacemos una dedicatoria. Yo siempre que alguien me Sí, dice, claro. es para mi madre, yo Es cierro más los ojos, personalizado, siento a la claro, madre mucho más lindo. y le hago una claro. dedicatoria. Mucha gente me dice, pero si no me conoces, digo, ya, pero te he sentido, no sé, me llega un nombre, me llega un algo y me salen unas palabras, eso también es algo bonito que no hay en Amazon. Sí, pero Y bueno. esos enlaces están en la página de Instagram, se puede ir desde la Sí, página. en nuestro Sí, Instagram está en el todo. Instagram están todos los enlaces, el de Amazon, el de la página de inaurenasi.com, pero ahí no se adquiere, sino en el de Claudia Tiene la Llave también está. .org. Sí, están todos. ¿eh? El Muchas gracias. 18 de octubre, Epigenética y Emociones. Sí, Estoy bien informada, estoy bien informada. Muy bien. Muchas gracias, sí, y tanto que sí. De todas maneras, sí, de momento es solo presencial, porque tampoco tenemos, dijéramos, hay que decirlo así de claro, los sistemas para poderlo hacer correctamente en directo, ¿vale? Porque necesitas unos montajes, dijéramos, especiales de cámaras y todo esto, y eso todavía no estamos avezados en ello, Bueno, y puedes ¿sabes? decir la verdad, porque creo que ya estamos entre amigos. A mí, como os comentaba al principio, todavía me cuesta porque él hace la parte maravillosa, la parte técnica explicativa, porque como veis es un libro abierto, y yo hago la parte vivencial. Entonces, a mí todavía me cuesta, sé que me tengo que adaptar a los medios online, pero a mí todavía me gusta como proteger la intimidad de las personas y hacerlo desde una parte más vivencial. Pero os aseguro, porque el doctor Eduardo ya me está presionando, que próximamente lo haremos online. No, pero me dice que hay que abrir a... No, más que nada en algún momento, pues, hacer la conexión, ¿no? Dijéramos, pero yo creo que eso técnicamente es complejo. Entonces, vamos a hacerlo presencial y, bueno, abierto a cualquier duda, pregunta y todo. ¿Es una locura pensar que puedan venir a Argentina? No. No. No hay Es una locuras. locura. He dicho que estudié turismo porque me encantaba viajar. No hay ninguna locura, Fede, ninguna locura en absoluto. Aquí hacemos un programa ahí con vosotros, sentados. Claro. Tranquilamente. Porque Comprometedos. aparte, os tengo envidia, me gusta lo del micrófono, es muy pro. Me gusta lo del micrófono. Está buenísimo, te va a encantar, está buenísimo. Me encanta. Bueno, de todos modos, para los que escuchen desde allá, que tengan en cuenta que están dando el taller en octubre, los que escuchamos desde acá, Que tengan la ilusión de que van a venir a hagamos Argentina. fuerza para que vengan y se puede hacer acá. Claro. Que se repita esta. Sí, que se repita obvio. esta entrevista. Comprometidos para en otra oportunidad, ¿o no? Sí, Sí, nosotros nos comprometemos. Genial. No decimos no a nada que nos haga ilusión. No, y conoceros en encanta. persona también nos Sí. hace mucha ilusión. Buenísimo, buenísimo. O vamos nosotros. O vamos nosotros, tranquilamente. Lo que sí de acá saben que no volvemos. Nos quedamos allá. Bueno, amigos queridos, porque ya son amigos, es un hecho. Nada, agradecidos por este momento y bueno, para mí es una emoción re linda, re grande. Un hermoso Ha encuentro y muy, muy nutritivo. No solo para nosotros,
Ojalá que hay un montón de comentarios. No, no Les hemos pedimos podido. disculpas a la gente que no los leímos, pero no los leímos en aire. Agradecemos a los que nos vieron en directo, a los que nos ven después, y a ustedes por darnos este tiempo. Allá sabemos que es tarde, eh, y aún están con la mejor predisposición acá con nosotros, y es hermoso, es hermoso. La verdad que el corazón se ensancha. Claro que sí. Muchísimas Claro que sí. gracias a Muchas vosotros. gracias. Muchísimas Muchísimas gracias, de gracias. Un verdad, abrazo ¿eh? grande y hasta la próxima entonces. Hasta Gracias. pronto. Un beso muy fuerte a los dos. Adiós. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao. Bueno, esto ha sido todo, Sole, por hoy. Pensé que ya habías Hermoso. cortado todo. No, no, seguimos. ¿Cómo? No, ¿Seguimos? sí, seguimos un ratito para despedirnos y la verdad que súper emocionado. Pensé que David ya Agradecido. iba a venir y No, nos iba a agarrar así a agradecemos Upa y a nos iba a decir, toda. bueno, chicos, vayan. Claro, agradecemos a toda la gente ahí que Sí, muchas escribió, que gracias se a tomó el todos. tiempo, que nos vio y que lo va a volver a ver. Así que nada, agradecerte a La- vos, Sole, por un capítulo más. Y a vos. La verdad que fue un capítulo muy lindo, muy lindo. Y La gracias a verdad es que David por el aguante. Nada, nos estamos yendo. nos estamos yendo. Hasta vamos. luego. Nos vamos. Nos Que tengan vamos. una buena semana. We've been living in sin so long.